Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 8:30 minutos en punto, 7:30 en las Islas Canarias. Es increíble, hoy estamos empezando en punto la tertulia. Y empecemos la tertulia con don Asís Timmermans. ¿Qué tal está usted? Estoy bien, don Luis. Bien porque estoy aquí. Bueno, me dice don Asís Timmermans fuera de micrófono, ¿qué tal? Y yo digo, pues cada día más optimista. Digo, ¿y tú? Y dice, bueno, yo no. Digo, hombre, por fin, alguien que me puede llevar la contraria en mi patológico optimismo. Lo que pasa es que, pero yo se lo perdono, incluso se lo agradezco. De todas maneras, a cada uno le enseñaron una cosa. A mí creo que me enseñaron sin querer a ser pesimista, pero a hacer como si fuera optimista. Es decir, luchar como si pensara que vamos a conseguir algo. De todas maneras, mire, sí. Ahí, pues yo lo que aprendí es a que el luchar es independiente del resultado, sí, es decir, hay causas que tienes que defender, incluso aunque estés convencido de que vas a perder. Sí, así es. A veces vas y la ganas, pero estoy de acuerdo. Por eso, o sea, yo tengo una especial satisfacción, especial e inútil, cuando, por ejemplo, personas como María Corina Machado lleguen o no a gobernar, llegan a la cima del reconocimiento que merecen, y siendo una especial satisfacción cuando algunos, digo yo, entre ellos, no soy el único, llevamos apoyándola expresamente 20 años. 20 años. Sí, señor. 20 años, y recuerdo hablar con muchos venezolanos y decían, no, María Corina, no, porque es una señorita, esta nunca va a tener el favor popular. Y yo digo, es la mejor en todos los sentidos. Bueno, en 20 años te dando la razón. ¿Ha servido de algo? No, pero... Hombre, sí ha servido, ¿no? Al final, pues, bueno, ayer... Vamos con la reunión ayer con Trump. Trump recibió a María Corina Machado, no como jefa de Estado. Creo que queda un largo camino para que María Corina Machado y Trump desarrollen eso de la película Casablanca. Esto es el principio de una gran amistad, ¿no? Creo que queda mucho tiempo, fundamentalmente porque hay un problema derivado de la propia metodología que ha tenido que seguir María Corina Machado. María Corina Machado, mientras que había opositores que compadreaban con el régimen chavista, mientras que había otros opositores encastillados en posiciones que no iban a ningún lado porque no tenían manera de llegar a triunfar, pues yo creo que María Corina Machado ha sabido conjugar la inteligencia estratégica con la inflexibilidad en los principios. Nunca ha compadreado con el régimen, siempre le ha plantado cara, y lo que ha hecho ha sido intentar aprovechar cada cosa para poder derrotar a ese régimen. Y para ello ha tenido que establecer alianzas y relaciones, pues a veces con gente indeseable, como por ejemplo la progresía europea, ¿no? Y no solo, pero nunca ha renunciado a los principios, pero también siempre ha sido patriota, es decir, no ha roto las unidades o las colaboraciones en la oposición durante 20 años, repito, porque es que María Corina no solo se ha opuesto a Maduro, María Corina se ha opuesto físicamente a Hugo Chávez. Sí. Le partieron la cara a María Corina. En el Parlamento. Sí, literalmente. Entonces, siempre lo que ha sido es una patriota. Y lo que está haciendo ahora, la gente, se lo crea o no se lo crea. Hay gente que está pensando que María Corina está calculando a ver cómo llega a la presidencia, cómo obtiene el poder, cómo pacta con no sé quién para... No. Está haciendo lo mismo que lleva 20 años haciendo, que es luchar por los principios. Si fuera necesario, María Corina renunciará a la presidencia, si eso es bueno para Venezuela. Lo que pasa es que muchos pensamos y muchos sabemos que lo bueno será que gobierne María Corina. Tiene dos gravísimos defectos, don Luis. Uno es grave, que es una persona honrada y patriota. Y la segunda, don Luis, es casi peor, es liberal. Bueno, yo creo que al final terminará gobernando, pero ya lo he dicho en estos micrófonos, María Corina rompe ya con toda la escoria progre europea. Pero lo está haciendo, perdón, no digo más, pero lo está haciendo de la mejor manera posible, porque la mejor manera posible de romper con la escoria europea es alabar incondicionalmente
a quien está, claro, a Trump y a la política de Trump hacia Venezuela. Eso es lo que más le puede fastidiar a infames y no electos líderes como, por ejemplo, la von der Leyen de los narices. Bueno, don Isaac Blasco, ¿qué tal está usted? Buenos días. Pues, don Isaac Blasco, aquí que... con el tiempo londinense, que dan ganas de quedarse en la cama, la verdad, escuchando Radio Sí. Libertad. sí, es lo mejor que se puede hacer. Y leyendo una su libro sobre Fernando VII. Bueno, don Isaac Blasco es un periodista de raza y está ahí disfrutando de lo que pasa en torno a todo el tema de la corrupción socialista. Hoy tiene buena cara, eso me mosquea. No, porque he dormido bien ayer, porque ayer tuve un día horroroso de muchísimas, de muchos compromisos y muchísimo trabajo. Bueno, hoy nos despertamos con varias noticias relacionadas con todos los temas de corrupción. Por enumerar, primero, pues el tribunal ya va a fijar la fecha del primero de los juicios a Ábalos, Koldo, Aldama, y lo va a fijar en algún momento entre las autonómicas de Castilla y León y las autonómicas andaluzas, lo cual al PSOE le parte por la mitad. Es otro... Partimos de la premisa de que a Sánchez le es indiferente el resultado que haya en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía. A partir de ahí... Pero en cualquier caso, si el PSOE entra en Barrena, pues también termina afectando a Sánchez. Yo insisto, y perdone que le he cortado la exposición, pero yo insisto en que Sánchez tiene descontadas las derrotas en las 3 próximas elecciones autonómicas, incluida, por supuesto, la andaluza. ¿Y qué es lo que pretende Sánchez? Resistir a costa del sacrificio ajeno, como siempre ha hecho. O sea, que va a dejar el PSOE como un solar. Hasta el punto de que va a convertir el Partido Socialista en una sucursal, o una especie de apéndice absolutamente extraño del PSC. La apuesta es Salvador Illa. No hay otra apuesta para Sánchez en cuanto en términos de supervivencia. Ah, pues caramba. O sea, el PSOE va a ser por fin oficialmente colonia del Partido Socialista de Cataluña. Se va a oficializar como el hermano menor del PSC. Bueno, pues bien. Entonces, esa noticia de que se coloca el juicio de Ábalos entre las elecciones autonómicas. También, quiero decir, el calendario electoral, el ciclo electoral está más o menos tasado, pero lo que está sobre todo absolutamente fijado en el calendario es el tiempo judicial, y todos sabíamos que el primer juicio al que va a enfrentarse el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García, tocaba antes de primavera o en el entorno de marzo. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo básicamente con lo que usted dice, pero quiero recordar una cosa. O sea, el presidente... Lo que quiero decir, perdón, y acabo, y perdón que estoy un poco... No, por favor. Estoy interrumpiendo demasiado, es que el Tribunal Supremo no mira el calendario electoral, si hay elecciones en Aragón el 8 de febrero o el 15 de marzo en Castilla y León. Eso es absolutamente incontrovertible. La justicia no lee la prensa, aunque pensemos que sí. Sí, como decía aquel, no me interrumpa cuando yo le interrumpo. No, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que lo que sí quiero recordar es que Sánchez no está esperando un juicio ni 7. No los está esperando. Quiero decir, él está maniobrando para que esos juicios tengan un resultado concreto. Pero eso no lo va a conseguir. Yo es que, de verdad, ayer me parece que es el ejemplo palmario. Sacarse de la manga un fondo soberano pensando que somos Noruega y que podemos hacer lo que ha hecho Noruega con el fondo soberano relacionado con los beneficios del petróleo para sus pensiones, yo creo que es un ejercicio no solamente de ¿voluntarismo? De voluntarismo y de voluntarismo político, sino es tomar, como viene haciendo, a la población española como si fuera, no sé, como unos ingenuos. Pero es evidente que Pedro Sánchez ya ha optado por la agenda política del señuelo que no precisa pasar por el Parlamento. Es así. Y eso incluye
en mi opinión, soslayar el tiempo judicial, porque sabe, por mucho que quiera, que no puede condicionarlo ni lo puede alterar. Es así. Lo que pasa es que Sánchez ya ha tomado una doble decisión, que es abstraerse de todo el ruido judicial que envuelve a su partido y a su gabinete, y en segundo lugar eludir de manera oficializada la acción del Parlamento y la obligación que tiene un gobernante de pasar por la Cámara de la soberanía nacional de todos los españoles. Que empieza a ser escandaloso. A mí me parece lo más grave que ha cometido Sánchez en sus casi 8 años de gobierno. Sí. Es decir, si obviamos el pactar con asesinos, bueno, sí, por supuesto, el vender España a golpistas. Pero esas medidas o esas decisiones absolutamente inéditas en nuestra etapa democrática, en nuestra historia democrática, en mi opinión son reversibles. Instalar la idea de que se puede gobernar de espaldas a una Cámara de Control como el Congreso y a otra como el Senado, a mí me parece que es un paso o una declaración de cuál es, digamos, la medida de los principios democráticos de este presidente. Que además, como buen psicópata, es una persona que, como no le parece mal, o sea, no le parece mal gobernar al margen del Parlamento, igual que no le parece mal dar instrucciones políticas al fiscal general del Estado, de vez en cuando lo verbaliza, es decir, le sale, porque es que no le parece mal. Entonces, porque trata de normalizarlo. Claro, sí, yo lo atribuyo más a un tema psiquiátrico que de intención política, pero quiero decir que por eso en un momento dado dice, ¿de quién depende el fiscal? Pues eso. Y en otro momento dice expresamente, no recuerdo exactamente la frase, pero es haremos esto con el Parlamento o sin el Parlamento. Y lo dice expresamente. Y se queda tan tranquilo. Que lo quiere normalizar, bueno, está normalizando muchas cosas, incluyendo, repito, algo que no debemos dejar que normalice, que es que gobierna con asesinos. Repito, asesinos, porque Bildu es una organización que solo en las últimas elecciones municipales, y no voy a hablar de más, presenta a casi 100 etarras y entre ellos a 10 asesinos. Bueno, gobernar con asesinos, o sea, pactar con asesinos, entregarles el poder, gobernar con golpistas, con los peores criminales, es algo que no debemos normalizar, y eso Isaac, desde luego, sí que expresamente, intensamente intenta normalizarlo, y no debemos que suceda. Por supuesto que esa es la peor corrupción. Por supuesto que no, pero por ir a los hechos más recientes, sí. A mí lo de ayer me parece especialmente hipócrita, es decir... Lo de ayer, lo del fondo, ¿cuál de las cosas? Porque ayer pasaron tantas cosas. El famoso fondo soberano, fundamentalmente es la admisión de la incapacidad de este gobierno de gestionar los fondos Next Generation. Ese es el problema que tenemos. Tenemos un gobierno que no sabe gestionar el dinero que se nos proporciona. Pero qué maldad inteligente de la Unión Europea. Pero qué maldad inteligente. Yo no sé, a lo mejor estoy sobrevalorando a Sánchez, pero es decir, la vergüenza de no poder gestionar fondos se ha convertido, de cara a la opinión pública, yo creo que eso no va a salir, de cara a la opinión pública, en voy a crear un fondo soberano de 10.000 millones, que además va a ser un fondo palanca que va a traer a 100.000 millones. O sea, convertir una vergüenza de gestión en una propuesta estrella solo puede hacer un cínico en una opinión pública tan desestructurada y deshecha como la española. Tenemos un presidente que se conduce a base de señuelos. De señuelos absolutamente falsarios. Claro. ¿Y por qué no hoy? Pero no le funciona muy bien la técnica. Bueno, no le funciona muy bien, pero vamos camino de 8 años. Y perdón, no le funciona muy bien. Y el Partido Socialista, lejos de desaparecer como merece, tiene todavía un suelo de ¿cuánto? El 25% del 100 diputados, sí. Eso es una barbaridad. O sea, que 100 diputados... ¿Qué quiere que le diga? O sea, controlando todos los medios de comunicación, el BOE, repartiendo dinero a expuertas, teniendo redes clientelares brutales... Y solo consigue 100 diputados. Pero el español es muy eso es el instrumento. Sí, yo estoy de acuerdo, pero ese es el instrumento. Todo lo que usted acaba de decir es el instrumento para conseguir ese suelo, pero no deja de ser escandaloso, porque es que de lo que estamos hablando es que de uno de cada cinco españoles, casi conscientemente, yo creo que conscientemente, le parece bien, prefiere el crimen a otra cosa cualquiera. Porque estoy hablando de crimen. Pero eso tiene mucho que ver con lo que dice don Luis, con esa red de propaganda que permite, digamos, instalar en cierta opinión pública la idea de que Vox es, no sé, pues el partido que viene a radicalizar España y a fusilar gente en las tapias del cementerio de la Almudena. Pero para eso pactas con quienes han fusilado a gente.
quienes han pegado tiros en la nuca a gente. O sea, ese es la obscenidad. La obscenidad, esta es la palabra. Bueno, ¿cómo interpretan ustedes lo que ha pasado ayer con el caso Plus Ultra, ese auto de la juez Esperanza Collados, que ha ordenado a la UDEF, que es quien lleva ese caso, ha ordenado que los policías de la UDEF que participan en las investigaciones no informen a sus superiores de la UDEF? Me voy a apuntar el tanto, si me permite, don Luis. Apúnteselo. Hace unos días, este periódico que represento, Voz Populi, publicó que el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, había emitido una orden personal en la línea de lo que hoy la magistrada, o lo que ha determinado en el auto la magistrada. Y eso tiene mucho que ver con el hombre que está en todos... Segundo Martínez. No. Bueno, sí, evidentemente, pero Segundo Martínez no trabaja para él. Está hablando de Marlaska, ¿de quién está? No, estoy hablando de Rodríguez Zapatero. Bueno, claro. O sea, es que el asunto es tan evidente que parece ficción, pero que un fiscal anticorrupción y la magistrada tengan que emitir explícitamente una orden al equipo de investigación de la UDEF para que solamente sean informadas la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía la jueza. Y la jueza, y no los mandos policiales, me parece una decisión muy elocuente y muy significativa con respecto a cuál es, digamos, el resquemor que pueda tener la justicia con relación al destino de esta investigación. Pero es bochornoso, porque es, digamos... Me parece un escándalo. Sí, es reconocer, es decir, oiga, luego se normaliza, diciendo que sí, es bastante habitual que los magistrados, cuando un grupo de policías actúa como policía judicial, evidentemente solo informen pero que haya que recordarlo. Sí, pero es que es lo anómalo. Isaac, el problema es dos cosas, si te lo hago en forma de pregunta y de afirmación. Es decir, eso va a ser, en primer lugar, va a ser operativo, es decir, los miembros de la UDEF... Sin duda. ¿Tú crees que va a ser operativo? No tengo ninguna duda. No tienes ninguna duda. La policía española es magnífica. Yo no digo problema que no. Es un grupo de policías dentro de la policía española. Claro, pero lo que quiero decir es que lo que están diciendo a la UDEF, en realidad, lo que están diciendo los agentes de la UDEF es: dejen de puentearme. La policía judicial... Yo creo que es más bien, en mi opinión, es una advertencia preventiva, en mi opinión. Claro, pero una advertencia que viene de lo que ya ha sucedido, y de lo que viene sucediendo. Y de lo que conocen tanto la magistrada como el fiscal anticorrupción. Sobre todo el fiscal anticorrupción, insisto mucho en esto. Hombre, y es un auto judicial que primero blinda a los policías, en el sentido de que ahora los policías le pueden decir a su superior: lo siento, tengo una orden de no informarte. Antes no le podían decir a su superior que no le informaban. Sin esa orden estaban menos protegidos los policías que trabajen concretamente. Pero es que además tenemos precedentes. Es que el señor Marlaska trató de presionar a un coronel de la Guardia Civil llamado Pérez de los Cobos para obtener información que estaba blindada exclusivamente para ser reportada a la juez que llevaba aquel caso. No quiero desviar el debate, pero este es uno de los puntos. Don Luis está harto de oírmelo decir, pero este es otro de los puntos clave en el cual una oposición, un sistema debería haberse plantado ante uno de los asuntos más escandalosos, que es que el ministro tome represalias contra un mando de la Guardia Civil por no cometer delitos, por no incumplir la ley, por no seguir órdenes ilegales del ministro. Eso debería haber sido un escándalo internacional, y no lo fue. Fue solo una represalia contra un servidor público, como era Pérez de los Cobos. Así es. Así es. Segunda cosa que consigue el auto de la juez: pues que como se produzca alguna información a los superiores, eso es un desacato de una orden judicial, y eso es castigable. Es enormemente grave. Sí, lo detecta. Yo no tengo ninguna duda sobre la profesionalidad de los agentes que están investigando el caso Plus Ultra. Sobre todos ellos, lo dices así. ¿Vale? Ninguna, absolutamente ninguna. De lo que sí tengo dudas es del uso que se puede hacer de la información que obtengan o de las pesquisas que vayan desarrollando en función de unos intereses que todos conocemos y que existen. Es decir, que no son ciencia ficción. Cuando Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos, que tampoco lo voy a retratar como si fuera Robin Hood, que tiene sus intereses
que tiene a un padre en prisión al que va a ver todos los viernes a la prisión de Soto del Real. Cuando Víctor Ábalos habla de que su padre ha sido encapsulado y ha sido víctima de un Estado paralelo al Estado institucional que todos tenemos, cuando Víctor Ábalos dice eso, hay un punto, no digo el 100% ni muchísimo menos, pero hay un punto que se corresponde con una realidad instalada en este país que no es ideológica, que es transversal, que tiene que ver con dinero y poder. Y sin ser eso de lo que está hablando Víctor Ábalos, eso lo sabemos, vamos, quien sabe eso, de esto. ¿Eso exonera a su padre de las eventuales responsabilidades penales que puedan dirimirse en su persona? Evidentemente no. Pero yo solo tengo un problema con las cosas que dice Víctor Ábalos, es que no las acredita. Efectivamente. Bueno, mientras no saquen cosas. Todo llegará, dice me gusta Isaac esa frase. y nosotros le queremos creer, vamos, le creemos. Lo que pasa es que desgraciadamente no depende solo de él. Pero una cosa, en primer lugar, esa transversalidad es evidente. El tema Villarejo, que muchas veces se ha querido colocar como un tema político de la policía, todo, o sea, Villarejo tiene 3 motivos para actuar, que son los mismos que decía Napoleón: dinero, dinero y dinero. Eso es el objetivo de Villarejo, y para eso colabora con quien sea. Pero dicho esto, yo no tengo nada que reprochar a Víctor Ábalos, ¿verdad? Pero las cosas que está diciendo, lo que no puede es darles una interpretación que al final lo que es una protección al gobierno del que todavía cree depender Víctor Ábalos. Es decir, la interpretación de que esa estructura paralela es una estructura que favorece al PP frente a no sé cuántos y que Marlaska no tiene ni idea de lo que está pasando es vergonzosa, Isaac. Él no traza el mapa. Llega a decir que Marlaska lleva ahí años sin darse cuenta de que es que hay una serie de gente que le puentea. A Marlaska no le puentea nadie. Otra cosa es que pueda evitar el puenteo. No, otra cosa es que quiera. O quiera, efectivamente. Claro, Marlaska es culpable por acción u omisión. Y entonces Víctor Ábalos, en mi opinión, y lo digo... Bueno, pero ¿qué es lo que dice exactamente Ábalos sobre Marlaska, el hijo de Ábalos sobre Marlaska? Bueno, pues que... No, o sea, quiero decir que en esa tesis de que hay una estructura paralela que está protegiendo, que viene de la época de Soraya Sáenz de Santa María, etcétera, que esta es la tesis, le preguntan expresamente como diciendo si eso es ajeno al ministro Marlaska, y viene a decir que bueno, que Marlaska no controla eso. Lo que dice es que su padre es víctima de una cloaca policial. No dice exactamente. No dice dice eso, pero no solo eso. Pero es igual, quiero decir que porque son medias palabras, pero quiero decir, vamos a ver. José Luis Ábalos era un tipo cuya corrupción o corruptela era independiente o sea, hasta los que no sabíamos nada entonces, hace años, de Ábalos sabíamos, entre otras cosas, la leyenda era que se dedicaba a crear entidades, ONGs, para cuidar a sus mujeres. Quiero decir, pero que eso era la leyenda. Era la leyenda. Sí, pero lo que quiero decir... ¿sabes qué pasa? Que en este país vivimos a base de leyendas. Bueno, pero luego eso se ha evidenciado que tiene algo de realidad. Yo he colaborado con Fiadelso. Yo, Isaac Blasco, y soy hijo de policía, hermano de policía, y me considero una persona honesta, honrada y honorable. Y yo he colaborado con José Luis Ábalos en Fiadelso. He dictado conferencias a periodistas iberoamericanos. Yo no he tenido jamás la percepción de que esa entidad fuera corrupta o estuviera cometiendo cualquier ilícito penal por colaborar con ellos. Y he cobrado 200 euros por conferencia. Y lo digo públicamente porque lo he declarado y porque me parece que tomar esa entidad como el núcleo de la corrupción ulterior de José Luis Ábalos es no solo una falacia, sino que es una mendacidad. Isaac. Pero sí hubo pagos de Servinavar a Fiadelso, están acreditados por la UCO. Pero bueno, yo ahí ya... Claro, Isaac... Yo estoy hablando del año 2007-2008. Lo que quiero decir es que esa entidad tenía una finalidad. Isaac, yo intento medir las palabras para que no digan más de lo que quieren decir. Las actividades, digamos, el gusto o la necesidad por llevar un cierto nivel de vida, por ciertas costumbres, a costa del erario público. Vamos a dejarlo ahí. De José Luis Ábalos, lo único que estoy diciendo es que es previo
e independiente de Sánchez. ¿Sí o no? Hombre, porque Sánchez, si José Luis Ábalos no se cruza la vida de Sánchez, Sánchez sería hoy profesor de economía en la Universidad Camilo José Cela, como mucho, o concejal en la oposición del Ayuntamiento de Madrid. Bien, de acuerdo. Es que es así. De acuerdo, pero lo que quiero decir es que llega un momento en que Sánchez se junta con determinada gente, obviamente, por, como decía mi abuela, por el interés, no por el capital. Es decir, claro, y le hacen jefe en contraprestación justa les da poder, les da mucho poder. O sea, José Luis Ábalos tenía poder y con Sánchez tuvo un poder más absoluto. Sánchez siempre ha exigido lealtad absoluta, que es la que tuvo, en mi opinión, José Luis Ábalos con él, por lo menos hasta cierto punto. Entonces, bueno, ya no sé a qué iba esta discusión, pero lo que quiero decir es que José Luis Ábalos... la idea de que José Luis Ábalos monta una agencia de cooperación y asesoría política en Iberoamérica para vivir lo que voy como es un Marajá. Eso no es verdad. Tendría que matizar eso y discutirlo, pero lo que voy es a la idea de que José Luis Ábalos no está haciendo lo que debe hacer, que es acreditar abiertamente y no por estrategia todos los tejemanejes de los que ha sido testigo con Pedro Sánchez, que es el jefe, el número uno. Esto es lo que tiene que hacer. Y todo lo que no sea eso... Tiene que hacer una aldama, ¿no? Y todo lo que no sea eso le amerita para pasar el resto de su vida en la cárcel, cosa que sé que no va a ocurrir. Bueno, vamos a ver. Yo creo que Ábalos ya ha empezado a tirar de la manta sobre Sánchez. Ha soltado alguna conversación interesante, como por ejemplo esa de enero de 2004 a través de WhatsApp, donde Sánchez le califica de amigo, de enero de 2024, sí, donde dice: yo te considero un amigo, no, te quiero como un amigo, ya en enero de 2024, cuando ya había salido de todo. 3 semanas antes de que... Pero sigue siendo una petición de decir: oye, voy a entregarte si no me proteges. Yo lo entiendo. O sea, Ábalos tenía la opción de hacer un aldama, es decir, contar desde el principio pues prácticamente todo, reservarse alguna cosita y entonces colaborar con la justicia y tirar por elevación. Podía haberlo hecho. Eligió no hacerlo. Yo creo que fue un error por su parte. Y entonces ahora está en otra estrategia, que es la de decir: oye, tío, haz algo, le está diciendo a Sánchez, en cierto modo, con esas pequeñas yo no tengo datos para poder afirmar que hay un pacto de indulto en el futuro para Ábalos. Yo sí coincido con vosotros en que, y no quiero tampoco parecer ante los oyentes el portavoz de Ábalos, pero es que creo que lo que estoy diciendo se ajusta bastante a la realidad. Lo que tampoco puedo decir es que Ábalos tenga un pacto tácito con Pedro Sánchez, pero sí coincido con vosotros en que hay un afán bastante indisimulado de protección o de preservación. Sí, él se siente que le han dejado tirado de la figura del presidente de gobierno, pero efectivamente su máxima convicción es la que comentaba Luis. Ábalos tiene un problema emocional y es que lo han dejado tirado como un perro en el partido en el que milita desde hace más de 50 años. Ese es un problema. Es un problema que no sabe asimilar. Y dos, el segundo problema, o este problema, se ve agravado por una segunda circunstancia, y es el hecho de que cree que hay un agravio comparativo. Por ejemplo, respecto al trato con Santos Cerdán en el propio partido. Más allá de eso, ¿por qué no tira de la manta? Uno, porque también podemos calibrar qué significa tirar de la manta. Yo sí creo que está aportando información bastante relevante y lo está haciendo por boca de su hijo, al que ha autorizado para que hable en su nombre. Punto uno. Lo que dice Víctor Ábalos lo está diciendo José Luis Ábalos desde la prisión de Soto del eso está claro. Y en segundo lugar, ayer, por ejemplo, Carlos Bautista, que creo que ha sido un señor, porque ha cumplido como abogado ayer de manera absolutamente altruista hasta el último momento. Bueno, obligada, altruista, pero obligada. Pero ha cumplido, de acuerdo. Bueno, en la audiencia que se celebra con relación a la revisión de la situación penitenciaria de José Luis Ábalos, dijo algo que a mí me pareció muy revelador, que hasta que no haya una ejecución de sentencia hay tiempo para que el reo
pueda establecer una línea de colaboración franca con la justicia, de la que se pueda evidentemente beneficiar. Hay tiempo todavía. Hay tiempo todavía, según Carlos Bautista. José Luis, aprovechalo. Yo creo que José Luis, como dice don Luis, con efectos más limitados, cometió, pero sí. claro, puede ser. Cometió un error el 22 de junio, si no recuerdo mal, un domingo, cuando, coaccionado, y lo digo como fue, por Coldo García en el despacho de José Aníbal Álvarez, entonces abogado de Ábalos, deshace su estrategia, que ya estaba absolutamente pergeñada, de colaborar con la Fiscalía Anticorrupción. Pero yo no estoy en la cabeza de Ábalos. Es que Ábalos tiene sentimientos muy encontrados con respecto a su lealtad a un partido al que le ha dedicado toda su vida. A las propias dudas sobre si el material de que dispone es realmente efectivo como para comprometer la gobernabilidad de este país. Tiene muchas dudas planteadas. Tiene muchas dudas planteadas y tiene 66 años. Y además, yo eso lo puedo o no compartir, pero sí puedo afirmar que Ábalos se considera un preso víctima de una situación política y de unos resortes políticos que no son los, digamos, oficiales. Bueno, hacemos una pausa publicitaria, recibimos a nuestro tercer contertulio de hoy y retomamos la discusión, pues hablando de cosas que están pasando a nuestro alrededor. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué está pasando en Irán? ¿Cómo nos afecta todo eso? ¿Qué va a ocurrir a continuación? Pausa y a ello. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952 20 14 64 o infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética desde hace más de 25 años, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para el rejuvenecimiento facial y corporal. Elimina grasa y tensa tu piel con la tecnología láser Endolit, sin necesidad de quirófano, sin baja de recuperación, con resultados en una sola sesión. Visita a la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita de evaluación en el 689-707-317. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. Escucha este programa cuando y donde quieras. No importa si te perdiste el directo, porque lo tienes completo en podcast. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno,
Se incorpora a nuestra mesa de tertulia don Endika Seoane. ¿Qué tal está usted? Muy bien, don Luis, gracias por invitarme. Bueno, vamos a hablar un poquito de la situación internacional. Hay en estos momentos 3 polos, bueno, 4. Ucrania está ahí también, pero bueno, de momento no hay novedades en cuanto a lo del proceso de paz. Mucha negociación bajo la mesa, pero de momento parece que no hay ninguna nueva noticia que podamos dar. Así que eso nos deja otros 3 polos de atención. 1 Venezuela, 2 Irán, 3 Groenlandia. Sobre Groenlandia pues se está hablando mucho. ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Por qué lo quiere? ¿Por qué esas formas de Trump? Déjenme, por introducir información complementaria de contexto, déjenme que les lea un post que puso Zoé Valdés ayer en las redes sobre Groenlandia. Se lo leo. Dinamarca. Bueno, en las noticias sobre el afán de Trump por anexionarse Groenlandia se asume que los inuit, los habitantes de allí de Groenlandia, quieren la independencia, pero no se habla de sus razones. Dinamarca esterilizó a miles de niñas para reducir la población de Groenlandia. El proyecto de esterilización de las mujeres inuit se llevó a cabo entre las décadas de 1960 y 1990, es decir, no hablamos antes de la Segunda Guerra Mundial, no, hablamos después de la experiencia del nazismo, después. Bueno, pues Dinamarca puso en marcha un proceso de esterilización no consentida de las mujeres inuit. Entre 1966 y 1971, el programa de control poblacional conocido como la campaña de la espiral afectó a unas 4.500 mujeres y niñas inuit, la mitad de todas las mujeres fértiles de la isla. Las afectadas, muchas de ellas menores de edad, recibieron dispositivos intrauterinos sin su consentimiento o conocimiento ni el de sus padres. Muchos de los procedimientos de inserción se realizaron durante el horario escolar y niñas de tan solo 12 años fueron enviadas al hospital para someterse a exámenes de los que regresaron con el DIU dentro de su cuerpo. Según un informe independiente publicado en septiembre de 2025, más de 300 mujeres reportaron complicaciones de salud, como infecciones graves, infertilidad y traumas psicológicos. En fin, que Groenlandia pues tiene una historia, ¿no? Ahora llega Trump y con esas formas, con esa peculiar manera de negociar, dice, pues quiero Groenlandia, o lo compro o lo invado, ¿no? Bueno, ¿cómo va el tema de Groenlandia? ¿Por qué quiere Estados Unidos Groenlandia? ¿Cuáles van a ser los pasos que se van a dar, etcétera? Yo creo que deberíamos señalar en primer lugar que Groenlandia no es una aspiración de Trump, es una continuidad en la política exterior de Estados Unidos. Desde hace 100 años. Desde hace 100 años. Ya en 1867, Seward fue la gran obsesión de Seward el hecho de adquirir Groenlandia. Posteriormente, el propio Kaufman, que fue el embajador durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, para garantizar el apoyo de Estados Unidos a Dinamarca, cuando Dinamarca no combatió, sino que prácticamente recibió con flores a los ocupantes del Tercer Reich, el hecho de ceder Groenlandia. Tanto es así que posteriormente Truman, el demócrata Truman, ya lanza una oferta de compra de Groenlandia un año después de acabar la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, es una continuidad en la política exterior de Estados Unidos que no es un rara avis, tampoco en el sentido de adquirir territorio. La audiencia, que es la más ilustrada de Radio Española, sabe que Luisiana precisamente se compra a Francia, se compra a Napoleón. Incluso también, algo que nos pilla más de cerca, como españoles, la Florida, Tratado de Adams-Onís, también se compra a España. Y las Carolinas. Y las Carolinas, por supuesto. Por tanto, es una continuidad de la política exterior y, por cierto, no es... Se habla mucho del derecho internacional público y quiero recordar una cosa. La cesión onerosa del territorio está permitida conforme al derecho internacional público. Está permitida, es una norma actualmente en vigor. Los únicos requisitos son los siguientes. Que este territorio esté despoblado, que no es el caso de Groenlandia, habitan pocas personas, pero hay un pueblo reconocido como tal. Y lo otro, que haya consentimiento de esa población. Actualmente vemos que no hay consentimiento como tal, porque la mayor parte de los groenlandeses rechazan la incorporación a Estados Unidos, a tenor de un 85% según las últimas encuestas. Pero eso no quita que la aspiración de Estados Unidos sea
digamos, normal respecto a su política exterior. Y mi pregunta es, ¿qué va a hacer ahora la Unión Europea o qué va a hacer ahora el resto incluso de Dinamarca en particular, cuando lo que estamos viendo ahora es precisamente, cogiendo un poco el hilo de una obra clásica de la literatura occidental, que es las guerras del Peloponeso de Tucídides, cuando en el debate de Melos dicen los atenienses, el fuerte hace lo que quiere y el débil sufre lo que puede. Y yo, perdón, yo no sé qué años tiene Ndica, pero si hay 4 o 5 bueno, debe tener como 14 o 15. No lo sé, pero si hay 4 o 5 como él en Vizcaya, yo creo que hay esperanza. Me ves con buenos ojos. No, lo digo absolutamente en serio. Pocas lecciones se te pueden dar. No, yo lo que he sentido estos días, o sea, después de esta lección, lo que he sentido es un poco de vergüenza ajena, porque, quiero decir, se puede hablar sobre Groenlandia, o se puede hablar sobre las guerras del Peloponeso, o se puede hablar sobre muchas cosas. Lo que no se puede es que las élites socioculturales de este país o se dejen tomar el pelo o hagan como si se dejan tomar el pelo en movimientos de distracción. El interés estratégico de Estados Unidos por Groenlandia, el interés para controlar desde un punto de vista defensivo un lugar que consideran desprotegido y por lo tanto a la voluntad de fuerzas como China, Rusia, etcétera, esto es evidente, es decir, se puede compartir o no compartir, pero plantear el tema como una broma, como una cosa ridícula, como es que llega Donald Trump y entonces yo quiero Groenlandia, es que yo quiero no sé cuándo. Claro, es un poco tan grotesco que parece mentira que unas élites socioculturales deriven una discusión sobre una política internacional que está centrada en otras cosas, es decir, está centrada en otras cosas con una discusión pueril, porque es pueril sobre Groenlandia. Hable usted sobre si Groenlandia verdaderamente está protegida o no, hable usted sobre si los intereses estratégicos de China y Rusia son los que usted defiende o no son los que usted defiende. Claro, y si no son los que usted defiende, pues entonces no diga cómo va a defender Groenlandia Estados Unidos, que eso es grotesco, sino cómo va a defender Groenlandia de la influencia china y rusa. Punto. Eso es lo que quería yo preguntarle precisamente a Ndica. El interés real de Estados Unidos, más allá de la explotación de recursos naturales de Groenlandia, las famosas tierras raras o de la cuestión, digamos, de defensa, tiene que ver con la pugna por la ruta del Ártico? Justo, me alegra mucho que hagas esa pregunta, porque justo lo que quería destacar es la ruta que se llama el GIUC, Groenlandia, Islandia, Reino Unido, en sus siglas en inglés, que es cierto que actualmente durante gran parte del año está congelada, lo que impide el acceso de barcos, pero se estima que conforme, y aquí quiero ser claro, el calentamiento global ha existido siempre, sigue existiendo, no tiene que ver con el ser humano, eso está claro. El clima cambió desde la época de los dinosaurios y ahí no existían los humanos, pero se estima que vaya a quedar sin hielo durante todo el año, facilitando el acceso de barcos rusos precisamente por esa ruta. El hecho de que Estados Unidos tenga ese control efectivo, a mi juicio, no es que redunde solo en el interés de Estados Unidos como potencia que siempre ha pretendido esa zona, sino también como España, Estado miembro de la OTAN, incluso para todos los socios de la alianza, me parece fundamental. El hecho de que actualmente hayan decidido Estados miembros enviar pequeños contingentes a Groenlandia me parece algo grave, no solo en el sentido de que realmente quien tiene la auténtica capacidad de que la OTAN funcione en Estados Unidos, que de hecho es el único país, quiero recordar, que ha aplicado el artículo 5 de la OTAN, el de asistencia mutua, que fue en el año 2001, sino porque también creo que nos necesitamos mutuamente, tanto ellos como nosotros. Me gustaría, creo que seguramente la audiencia lo conozca, hay un analista geopolítico muy importante que se llamaba Speakman, que lo que señalaba es que Estados Unidos, que al final geopolíticamente es una isla, se encontraba en América, está fuera de lo que es el gran bloque Europa, Eurasia y África, necesita proyectarse sobre estas zonas. Y al contrario que Mackinder, que hablaba de que el Heartland era Rusia, él creía que el Rimland, que es esta franja de tierra que se extiende desde Europa hasta Asia,
donde habita la mayor parte de la población mundial, donde está la mayor cantidad de recursos, donde hay la mayor cantidad de industrias, es fundamental que Estados Unidos tenga aliados ahí, que se proyecte ahí. Porque si no puede proyectarse ahí, pierde esa capacidad de actuación en todo el mundo, que necesita una gran potencia. Y por eso Estados Unidos tiene el Quad, tiene la OTAN, y eso es fundamental. Por eso veo con preocupación el hecho de que esto pueda provocar el vacío, que la OTAN se vacíe de contenido, en ese sentido. No sé cómo lo ven ustedes. No lo sé. Lo que pasa es que yo creo que ya bastante es situar, bastante necesario es situar esta controversia, que a mí me parece muy poco controversia, no es más que poner otra vez encima de la mesa una aspiración de control norteamericana, que tú has explicado, yo pensé que tenía 100 años y resulta que tiene bastante más de 100 años, ponerla en sus justos términos. O sea, es decir, yo he dicho en este programa y he dicho en otros lados que independientemente de las formas del actual presidente de Estados Unidos o de muchas otras cosas, lo que se está poniendo encima de la mesa es el control del mundo en los próximos años. A la aspiración de control de Rusia, aspiración de la Unión Soviética, aspiración que venía de un planteamiento ideológico, de un planteamiento básico, no de una maldad de sus dirigentes ni nada parecido. Ha sido sucedida por una aspiración de dominio de China, que en la política exterior de Estados Unidos el asunto de China no solo es prioritario en la administración Trump, es prioritario desde hace más de 30 años. Justo, es decir, la expansión de China es prioritaria hace más de 30 años. Entonces el asunto es ¿qué se hace antes? Y con respecto a Groenlandia, pues por ejemplo, recordar que uno de los mayores yacimientos de tierras raras y uranio del mundo es el campo de Kvanefjed, no sé cómo se pronuncia el groenlandés, que está ubicado al sur. Bueno, pues en este yacimiento, ¿quién es el accionista principal? Pues una empresa que se llama Senge Resources Holding, que es China, que controla directamente el 12,5% del proyecto y parece que tiene opciones de compra vigentes sobre una participación todavía mayor. El proyecto está paralizado desde 2021 por disputas con el gobierno groenlandés, y el gobierno groenlandés desde 2021, desde hace 5 años, está diciendo que o hay inversión occidental o que entonces tendrá que recurrir más a China. Claro, dice Trump, ¿cómo que China va a controlar las tierras raras de Groenlandia? Vamos, ni de palo. Pero la polarización y sobre todo el maniqueísmo que se ha instalado en la opinión pública es muy parecido, o sea, al final el maniqueísmo con respecto a la administración Trump es muy parecido, mutatis mutandis, que hacía mucho tiempo que no lo decía. Sí, señor. Es muy Además lo ha dicho motu propio. Es muy parecido a la demonización un poco de Vox, es decir, que es esa historia de que claro, para que no gobierne Vox vamos a votar a ETA. Hombre, pues no. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que vino, esa barbaridad que vino a decir Almodóvar un día después del atentado? Bueno, sí, pero después del atentado de 11 dijo una hora, estábamos tan hartos, dijo Almodóvar, estábamos tan hartos de Aznar que preferimos a Bin Laden. Hay ganas de decirle, habla por ti. Sí, pero lo que quiero decir con esto es que se ha instalado esa demonización. Lo que me dan ganas es de decirle que nos cuente cómo es Panamá y tal. Por ejemplo, sí. Esa demonización de Trump es operativa, porque cuando hay una noticia de política exterior importante, léase la liberación de los rehenes israelíes, de lo que yo quiero hablar antes de que termine el programa, por cierto. Léase la detención de Maduro, inmediatamente el interesado en política ilustrado, y no solo el de izquierdas, sino el de derechas también, inmediatamente está esperando a que le expliquen por qué esto que ha hecho Donald Trump es malo. Hay veces que se lo inventa muy claramente, le tiene las guías, pero en ese momento no. Sabe que la detención de Maduro tiene que ser mala porque la ha hecho Donald Trump. Entonces espera a ver en el telediario que le expliquen las razones por las que está mal. Y de hecho el equipo de opinión contorsionada, porque ya no es sincronizada, en esta ocasión estuvo confuso, incluso llegó a emitir dos opiniones contrarias a la vez, ¿no? Que reprochaban por una parte a Donald Trump que hubiera intervenido en Venezuela, y por otra parte reprochaban que no hubiera intervenido lo suficientemente en Venezuela. Y cuando ya se aclararon a las pocas horas, el oyente de izquierdas y de derechas que odia a Trump porque sabe que es la maldad, ya le explicaron bien por qué lo que había hecho Donald Trump es malo. Bueno, pues ese oyente, ese opinador, en gran parte
prefiere, y lo voy a decir así, porque prefiere a China que a Trump. Completamente. Y eso es trágico. Completamente. Eso es trágico porque, ya no digo mutatis mutandis, pero es muy parecido, muy similar, es un mecanismo psicológico o sociológico, mejor dicho, muy similar al que dice, prefiero a ETA que a Vox. Que a Vox. Esta es una de las patas que han sostenido el proyecto sanchista. Sí, señor. Desde el 1 de junio de 2018. Sí, señor. Es que el viraje asiático es absolutamente patente, pero el problema es que responde a unos intereses que no son los generales y están instrumentados por gente que no antepone los intereses generales a los particulares. Pero a mí, ¿sabes, Isaac, que siento tanto estar tan de acuerdo contigo en todo lo que dices, pero a mí, ¿sabes qué es lo que me revienta? De verdad, lo digo así. A mí no me revienta lo que piense Sánchez, pero yo le conocí, yo lo he dicho alguna vez, yo le conozco personalmente a Sánchez, le conocí, lo poquito que le conocí, ya me valía, ya sabía qué era, y cuando supe que dónde iba a llegar ya me eché a temblar. Pero a mí no me molesta lo que hagan los malos, con perdón. A mí lo que me preocupa es lo que hagan los buenos, la gente normal, de derechas e izquierdas, la gente normal. Y me temo que hay una opinión pública demasiado puerilizada en el sentido de lo buenos y los malos. Ya le han dicho qué es lo malo, entonces cualquier cosa. Groenlandia, entonces hacemos una burla, una cosa vulgar. Eso es Trump, que se ha levantado, que quiere invadirla, que tal, no sé cuánto. Que Trump también contribuye a eso, sí, porque no le importa, y de hecho le gusta que sus interlocutores se centren en las chorradas, y mientras tanto él trabaja en lo que realmente le apetece. Y entonces llega Trump y dice, y si no nos la venden, pues no descarto la fuerza militar, y se fuma un puro. Por supuesto es mentira, es simplemente pues una provocación, una técnica de negociación, una técnica de desconcierto del adversario. Yo tengo la solución para Groenlandia, si me permite. Sí, a ver. Yo soy de Benidorm. Entonces, ¿cuántos groenlandeses sois? Unos 60.000, ¿no? Sí, aproximadamente. Caben. Lo van a agradecer, si lo van a acabar agradeciendo. Yo creo que Trump tiene una solución que realmente funciona. Han filtrado que entre 500.000 y 700.000 millones podrían poner sobre la mesa para comprar Groenlandia. Entonces ha habido esa reunión a tres patas entre Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos. Han salido los groenlandeses y los daneses diciendo que bueno, que han dejado claro que no está en venta, pero se ha creado un grupo de trabajo para hablar de la defensa conjunta. Ha salido Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, y dice, bueno, hemos creado un grupo de trabajo para discutir la adquisición de Groenlandia por Estados Unidos. Es decir, que por supuesto que se va a hablar de la adquisición, y de hecho la oferta de 500.000, 700.000 millones, pues le plantea a Dinamarca un problema grave. Y es que esa oferta es a los dos, a Groenlandia y a Dinamarca. Pero la indemnización a Dinamarca más premio a los groenlandeses. Pero claro, si Dinamarca se encastilla y dice que no, pues Trump lo tiene muy sencillo. Pues en lugar de 500.000, 700.000 millones para los dos, le doy 200.000 millones a los groenlandeses, que tocan a algo así como 20 millones o 40 millones de euros, de dólares por barba. Y luego te entiendes tú y a ver cómo les dices que no ejerzan su derecho de autodeterminación. Pero eso que comentas, don Luis, se lo quería yo plantear a la Endica, porque a mí me dijo una experta hace muy poquito en relaciones internacionales y que conoce muy bien el asunto escandinavo y las relaciones tirantes entre Dinamarca y su propia territorio administrado, Groenlandia, que los groenlandeses valoran fundamentalmente más que ese dinero morterá, se dice en mi tierra que habla Luis, la protección social que les proporciona Dinamarca y que no tendrían con Estados Unidos. Justo, si me permites, antes te quiero apuntar una cosa que me has dejado antes votando y me pareció perfecto lo que has dicho del el giro asiático del gobierno. Algo que la gente creo que ha ignorado en gran parte, que es dónde se firmó el acuerdo por el cual se volvía a permitir el TikTok en Estados Unidos. ¿Dónde se negoció? Se negoció en el Palacio de Santa Cruz, aquí en España, en la antigua sede del Ministerio de Exteriores. Y eso no es casualidad, eso es ¿por qué? Porque ahora mismo se ve a España como un estado a dos aguas, entre China y entre Estados Unidos. Y a lo que apuntabas, es cierto que si vemos ahora la composición del Parlamento de Groenlandia, en particular desde el año 2009, que es cuando tienen esa capacidad de autogobierno, con más poderes, la gran parte de fuerzas políticas
que ahora en el poder está Democratit y en la oposición Novarak. El primero de ellos es más liberal, socioliberal, digamos, también más pragmático en el sentido de independencia, y en el segundo es mucho más radical con sus postulados separatistas, pero ambos tienen el consenso de el status quo, el mindset danés del estado de bienestar como una piedra angular. De hecho, es que a Groenlandia se beneficia en cierta manera de estar en Dinamarca por los subsidios que recibe. Por los subsidios que recibe. Sí, claro, pero si yo le doy a usted elegir entre 3.000 euros mes en subsidios o 10 millones de dólares ahora, ¿qué hace? ¿Qué elige usted? Sí, no, por supuesto. Entonces, ahí pues yo creo que al final Trump, si pone el dinero suficiente sobre la mesa, pues se lleva el gato al agua y compra Groenlandia, vamos. ¿Qué dirán los de...? Es que yo es que creo, a lo mejor estoy frivolizando, pero yo creo que el esquema mental de estas personas, con todo el cariño y todo el respeto, probablemente no tenga nada que ver con nosotros. A lo mejor ellos... Dice de Trump. No. De los groenlandeses. De los groenlandeses. Es decir, es gente... Sí, pero en todo caso, perdón, que no parámetros que yo creo que no son muy asimilables. Yo no quiero... Quiero decir que a lo mejor prefieren tener médico gratis que 10 millones de dólares. Es lo que quiero decir. No es posible. Ya bueno, pero poner los 10 millones de dólares en un banco a plazo fijo y ya tienes... Tienes todos los médicos que quieras. Claro. No, esto es como los de Soria, que cierran a las 8 de la tarde aunque tengan una cola de 15 personas en pleno verano. Maravilloso, me parece maravilloso. Sí, bueno, pero yo... Bueno, en Soria habrá de todo, ¿no? No creo, yo creo que es fundamentalmente eso, pero no cuento anécdotas ahora, pero vamos, me pasaría todo el programa contándolas. No, pero yo creo que... Sorianos, queremos vuestra opinión. Sí, no, pero es una opinión, vamos, por lo menos estoy hablando de la zona de Pinares, ¿no? De Vinuesa y todo aquello, o sea, es maravilloso y la gente es maravillosa, pero interés comercial no tiene ninguno, vamos, ya te lo digo, pero... No, saben fijar prioridades. Saben fijar prioridades, está claro, y qué setas, por cierto. Pero... no, que yo creo que de verdad que el tema de Groenlandia efectivamente pues puede ser una distracción, bien por parte de Donald Trump, bien por parte de los europeos, pero que es una cuestión importante, pero porque revela un poco el tablero de juego del control geoestratégico. Pero quiero decir que están pasando cosas importantes en Venezuela y en Irán que no tienen importancia solo ni fundamentalmente, aunque desde el punto de vista moral sí, por el hecho de que sean regímenes tiránicos en los que se asesine a gente y se controle. O sea, no es esa la razón del foco en Irán ni en Venezuela. La razón del foco en Irán, obviamente, es que no es que solo sea un régimen tiránico, sino es un régimen que ha promovido no solo el terrorismo internacional, sino el control de ese terrorismo en gran parte del mundo. Y yo creo que la opinión pública española, que está muy infantilizada, yo lo repito, es decir, no es consciente, es decir, un argentino, por ejemplo, es más consciente de la importancia del terrorismo o de la caída de Irán que un español. ¿Por qué? Porque saben que el mayor atentado antijudío que se ha producido probablemente después de la Segunda Guerra Mundial, quitando el tema tal, el de Lamia, sí, completamente. Asesinaron, creo recordar, que en torno a 90 personas con una bomba, fue cometido por Hezbollah. Es decir, entonces es una cosa esencial. Y el tema de Venezuela, claro, la confusión de la opinión pública española, estoy simplificando temas con titulares, pero la confusión de la opinión pública española en cuanto a la actuación de Trump, yo creo que viene del desconocimiento un poco de la naturaleza del régimen. Hay estudios desde hace tiempo, desde Hugo H. hasta Maybor Petit, hasta otros, que, entre otras cosas, pues revelaron la naturaleza me refiero, la organización de Venezuela, no como un régimen que tolera el narcotráfico o que se beneficia mediante la corrupción del narcotráfico, no. Es decir, desde el final de los años 60 hay una organización y una coordinación de las redes de narcotráfico, empezando por Escobar y terminando por otros, con regímenes comunistas como forma de financiación y de actuación en el exterior. Y ese es el tema. Tú puedes llamar como quieras al Cártel de los Soles o puedes llamar como quieras al Tren de Aragua, pero desde Venezuela se ha organizado con ayuda del narcotráfico y con colaboración del narcotráfico una actuación no solo interior sino exterior en varios países de Hispanoamérica. Y esa es la naturaleza del tema. La naturaleza del tema no es si Maduro es un asesino, que lo es, o si Delcy es una asesina aliada del gobierno español, que también lo es. No, ese no es el tema. El tema es una actuación en política exterior que determinará si
la mitad de Hispanoamérica obedece a los intereses de China y de los regímenes comunistas, o está alineada con el Estado de Derecho. Completamente. ¿Qué rollo acabo de dar? Pero muy acertado, de verdad, muy acertado. Porque realmente el petróleo en época de Chávez no servía solo para financiar las misiones, era también un acicate para sustentar la ola de izquierdas que hubo en aquella época en toda Hispanoamérica. Eso es así. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de la situación en Irán, que está enormemente confusa por todas las noticias contradictorias que llevan saliendo en los últimos días. Pausa y a ello. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. De la Z a la A, Zarzuela. Dirigido por Luis Gutiérrez Serantes. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Libertad. No se pierda un programa de algo muy nuestro, con la colaboración del Teatro de la Zarzuela. Lleva Radio Libertad siempre contigo. Descarga nuestra aplicación para iOS o para Android y disfruta de todos nuestros contenidos donde quieras y cuando quieras. Noticias, entretenimiento y la mejor compañía, en tu móvil o en tu tableta. Radio Libertad, más cerca de ti. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Estos goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad. Ya estamos aquí. Ya sabes que la noche solamente es para líderes. Y por la noche también en la radio contamos el deporte. Y yo sabía que Luis Aragonés ya había firmado. Este es el clásico de la radio deportiva todos los días de lunes a viernes. Yo estoy aquí muy a gusto en el Villarreal. Ya sabes que estamos en todas las redes. En Twitter, en YouTube, en iVoox y en la aplicación Radio Libertad, que nos escuchas en todo el mundo. Para subir a primera todo ha sido pico y pala, pico y pala. Estamos en la medianoche a partir de las 12. De 12 hasta la 1. De lunes a viernes. ¿Qué más puede pedir? Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, en Irán están pasando muchísimas cosas desde hace 2 semanas y media, casi 3 semanas. La gente se ha echado a la calle, empezó la cosa con una protesta pues de carácter económico de los comerciantes de los bazares, porque la economía iraní parece que está colapsando y los precios están subiendo estratosféricamente. Y aquello que empezó como una protesta económica, pues luego fue creciendo y al final pues todo el país estaba en pie de guerra contra el régimen criminal de los ayatolás. Han estado protestando con la mayoría de los medios occidentales silenciando el tema y con muchos políticos occidentales silenciando el asunto. Por fin, después de 2 semanas, pues resulta que algunos, como la Unión Europea, ya por fin condenan la represión iraní. Desde Estados Unidos se ha estado señalando a Irán. Llega un momento donde Trump pues dice que como empiecen a masacrar a la población, pues va a tomar cartas en el asunto. Y han seguido masacrando a la población. Trump ha decretado un bloqueo comercial en la práctica, imponiendo sanciones a todos aquellos países que comercien con Irán, pero había voces que le pedían intervención militar. Y llega un momento donde Trump parece que da la orden de la intervención, pero esa orden
que además fue precedida por un llamado que hizo a través de las redes a los iraníes: resistid porque la ayuda va en camino. Esa orden, sin embargo, se cancela en el último minuto. Y hay pues muchas informaciones confusas sobre el porqué. Hay informaciones que apuntan a que son los gobiernos de Arabia Saudí, Qatar, Turquía e Israel los que le dicen a Trump que cancele la operación. Al parecer, en el caso de Israel, los otros no sé las razones, porque todavía no tenía Israel preparadas las defensas para el caso de represalia iraní. Por otro lado, salen informaciones de que 2 portaaviones americanos que estaban en el mar de la China Meridional están viajando rumbo al Golfo Pérsico, con lo cual pues parece que podría haber como posible razón que se considera por parte de los militares americanos o de los aliados de Estados Unidos que no están preparados todavía para dar un golpe en condiciones. Otras informaciones dicen que si esto era una amenaza para ver cómo respondía el régimen, es decir, qué planes de emergencia tenía, y ahora que ya los conocen, pues ya se puede lanzar un ataque en mejores condiciones. No sé, es todo muy confuso. Hay otros que dicen que hay negociación diplomática y que lo mismo se va a la cúpula de los ayatolás a Moscú a exiliarse. ¿Qué pasa con esto? ¿Ustedes qué creen? Porque, don Endica. Yo creo, volviendo a lo que hablábamos antes de la proyección de Estados Unidos en categoría del Rimland de Speakman, precisamente que Estados Unidos, el principal socio que tiene la región es Arabia Saudí. Y Arabia Saudí está pensando en 2030, está pensando en los proyectos faraónicos que tiene Bin Salman para limpiar la cara de su país, para proyectar su país de cara a la próxima década. Y lo último que le conviene ahora mismo a los saudíes es el hecho de que haya un conflicto en esa zona. De hecho, principalmente por el corte del estrecho de Hormuz. decía Mahan hace más de 100 años que el mundo se divide en pequeños puntos estratégicos decisivos, que controlarlos supone, la parte del dominio mundial, el correcto funcionamiento del comercio internacional. Uno de ellos es el estrecho de Hormuz. Si se produce un conflicto ahora mismo en Irán, ese estrecho puede que se corte, perjudicando no solo a la región, sino también a todo el mundo, y en particular a Arabia Saudí. Por lo tanto, como señalado Luis, pienso que las presiones que ha recibido por parte de Bin Salman han sido quizá lo más decisivo. Y me gustaría apuntar otra cosa. No sé qué dirá la izquierda en este sentido, porque quiero recordar que tanto que escribieron lo del derecho internacional público para lo de Venezuela, quiero recordar que en el derecho internacional público existe un concepto acuñado en el año 2005 llamado responsabilidad de proteger. Responsabilidad de proteger. Y se acuñó precisamente porque el principio de soberanía nacional se había mostrado como un parapeto que había para las violaciones de los derechos en Srebrenica, humanos. justamente. Entonces, cuando se está produciendo un genocidio o un crimen de lesa humanidad, como yo creo que lesa humanidad sí se está cometiendo en Irán, Estados Unidos, en ejercicio de ese instrumento que existe, derecho internacional público, podría intervenir, por supuesto, y justificarlo en base a eso. Y no se quede a la izquierda ya de derecho internacional, porque estaría actuando en base al derecho internacional. Lo que pasa es que legalmente en Estados Unidos, ¿cómo está el asunto? ¿Puede Trump hacer un ataque militar contra Irán sin pasar por el Congreso? Ese es el problema. No lo puede. Ese es el problema. Porque la operación de Venezuela le permitió soslayar la tutela del Congreso, porque Y claro, el Cártel de los Soles es una organización narcoterrorista. Y se conceptuó como operación policial. Y de hecho se hizo conjuntamente por el Departamento de Justicia, junto con ayudado por el Departamento de Guerra. Así es. No, perdona, porque completamente cierto. De todas formas, yo, perdona, Indica, este enfriamiento aparente a mí me da la sensación de que este fin de semana de que es se va a producir un ataque que me parece que soy sincero si digo que es nuestra esperanza, o sea, es decir, que hayan, o sea, esto lo que es malo, perdona, es que este régimen lleve desde el año 79 sojuzgando a un país de más de 50 millones de habitantes y sin distribuir responsabilidades, ayudado, es un régimen ayudado fuertemente, si no instalado, desde Occidente. O sea, la colaboración, entre otras, francesa para la instauración del régimen de los ayatolás. Khomeini, el avión viene de París. Viene de París. Hay que recordarlo. Sí. Sí, y de alguna manera es como una cierta liberación. O sea, una cierta, no sé si liberación es la palabra, ¿no? Pero una cierta autodeterminación de Irán, el régimen de los ayatolás. Me parece una cosa tremenda. Sí, completamente. Y de hecho... Sí, dime, Luis.
Conteste y luego le hago una pregunta. De hecho, la catástrofe económica, no solo social, económica ha supuesto. El otro día estaba mirando datos, me estaba zamullando unos datos y vi que en el año 79, cuando se produce la revolución de los ayatolás, el PIB de Irán era un 65% más que el de Corea del Sur. A día de hoy el de Corea del Sur es 4 veces más que el de Irán. O sea, eso te lo dice todo. Claro. Sí. Una pregunta, es que antes ha dicho que las reticencias de Arabia Saudí con respecto al ataque a Irán pues estaban motivadas por los intereses de la familia real saudí, por todos estos fastos que están organizando esta década en la que quieren proyectar la imagen de Arabia Saudí en el exterior, el miedo a que el estrecho de Hormuz se cierre. En esa región hay 4 países árabes que se disputan la primacía. Turquía en el norte, Irán en el este, Egipto en el oeste, Arabia Saudí en el sur. Todos ellos aspiran a ser el país árabe que corte el bacalao en la zona. Entonces, Arabia Saudí, ¿no le conviene en cierto modo un Irán prisionero de los ayatolás precisamente porque así no le puede disputar la primacía en la zona? Precisamente, y como bien has señalado, aparte de disputarse la primacía, son estados que se odian entre ellos. La Casa Al-Thani tiene un odio africano a la Casa Saud. Y ambos, y está la curiosidad de que, pese a ese odio, ambos son aliados estratégicos de Estados Unidos. Y eso demuestra la facultad de proyectarse de Estados Unidos. Y sí que es cierto que yo considero que Arabia Saudí, para estos fastos, como hablábamos, de cara a 2030, aparte de ese status quo en Irán, que esto también es un ejercicio realpolitik, porque Arabia Saudí suní, Irán chií, bueno, el hecho de que haya cierta estabilidad, cierta paz en la región, y encima, teniendo en cuenta que como hablábamos antes, la nefasta gestión económica que han tenido los ayatolás, incluso hasta el punto de tener esa crisis, de tener que intentar desplazar 10 millones de personas en Teherán por la falta de agua, que ya lo decía Darío, el rey persa, que Dios salvase a Persia de los enemigos, los traidores y de la sequía. Y los ayatolás se han visto incapaces precisamente de gestionar esa gran amenaza de Irán, que no olvidemos que es una meseta, y que como cualquier meseta son climas extremos. Es decir, a nada que haya una explosión demográfica allí, los recursos son suficientes. Es lo malo de esas cuestiones geográficas. Pero sí, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, Luis. Al final es curioso cómo, pues bueno, podemos hablar de ideologías, de lo que queramos, pero en el fondo mucho de lo que pasa en el mundo pues está dictado por la geografía, por la demografía y por la climatología. Completamente. Parece usted ingeniero. Es el momento en que un cultureta ignorante de cuestiones climatológicas dirá aquello que contaba, creo, Golda Meir, ¿no? Bueno, no sé si era Golda Meir, que decía que 40 años no estuvo Dios en el desierto y nos entregó el único rincón en todo Oriente que no tenía ni una gota de petróleo. ¿Verdad? A mí, de las memorias de Golda Meir, lo que me llama mucho la atención es, me parece que era de Ceilán el dirigente que visitó Israel, y entonces le llevaban por la carretera que va de Haifa a Tel Aviv, y entonces le enseñan orgullosos, pues mira, aquí los árboles creciendo al lado de la carretera. Y dice el otro, pues tengan cuidado, porque eso luego los árboles empiezan a crecer y se comen todo. Claro, él venía ellos estaban orgullosos de que habían plantado árboles en el desierto y aquello era la muestra del triunfo del ser humano, mientras que él venía de un lugar donde el triunfo del ser humano consiste en talar árboles que los canallas crecen a toda velocidad para poder hacer carreteras, porque es todo selva, ¿no? Por cierto, no sé si nos escucha, pero desde luego de vez en cuando lo hace mis saludos. Ella no vive en Madrid, vive en el norte de España, de Verónica, que es una judía israelí y española, conocida en su tierra, quiero decir en España, conocida como la de Haifa, porque es originaria de Haifa. Un saludo, Verónica. Un saludo, Verónica. Bueno, a ver, ¿cuál es la sensación que tienen ustedes? Usted ya lo ha dicho, este fin de semana hay ataque. Claro, tenemos fiesta, ya lo veréis. ¿Usted cree que habrá? ¡Pum! Yo creo que, digamos que Trump es completamente impredecible, pero yo creo que este enfriamiento ha sido muy súbito. Y es verdad que la presión, como bien decía Indica, de
de los países de la zona, singularmente de Arabia Saudí, puede haber influido, pero yo creo que en términos de postergar una decisión que yo creo que está tomada. ¿Y puedo hacerles una pregunta? Vamos, a todos. Diga, ¿quién intervendría formalmente, quiero decir, abiertamente, Estados Unidos o Israel? No, porque yo creo que ocultamente quien va a facilitar esa intervención, si la hay, es Israel, pero ¿quién intervendría públicamente? Es que, fíjate, Perdón, don Luis, que no sé si... No, estoy acostumbrado a que usted hable de lo que le dé la gana. Perdón. Fíjate, es que no lo sé, porque de hecho ha habido bastantes más desavenencias entre Israel y Estados Unidos de lo que parece. De hecho, incluso por el propio candidato Assad en Estados Unidos, porque Israel sí que estaba dispuesto a secundarle, y Trump llegó a decir como que, bueno, que era cuestión de... Porque es cierto que sí que el Shah es más popular fuera de Irán, entre los exiliados iraníes, que en la propia gente que actualmente vive en Irán. Entonces, ya había esa desaveniencia en cuanto a quién podría ser el líder. De hecho, es que al final Irán es un estado muy complejo y súper interesante, porque tiene una pata islámica y una pata liberal, democrática, digamos. Sí, occidentalizada. Una dirigida por el Consejo de los Guardianes, que son clérigos y juristas que tratan de asegurar que todo se cumpla con la ley islámica, y luego tiene la estructura pata republicana, que actúa un poco al albur de ese control. Por tanto, no lo sé, por el hecho de que he visto más desavenencias de lo que parece entre Israel e Irán. Entre Israel y Estados Unidos. No, es que si hay una intervención, cosa que yo empezaba a perder la esperanza... ¿Usted cree que la va a haber o no? Yo lo creía hasta hace 3 días. Yo ahora mismo no estoy seguro. Lo creí. No estoy seguro. Vamos a ver, es que el origen de las protestas yo creo que no tiene precedentes. Y eso es lo que a mí me hace pensar que Irán va a caer. Es decir, que el régimen de los ayatolás va a caer. Pero es una mera especulación. Pero es verdad que el origen es muy heterogéneo. Es decir, el descontento está generalizado. Y cada uno protesta por razones concretas, pero coincide, digamos, en la disconformidad con respecto a una situación que viene perdiendo desde hace más de 40 años en una sociedad completamente desarrollada y occidentalizada en aquel momento. Es que hay que pensar que no estamos hablando, con todo el respeto de la República Democrática del Congo o de países, digamos, o de estados fallidos. Estamos hablando de un país... si pensamos en los ayatolás, inmediatamente nos vienen a la mente imágenes de tiendas en el desierto con señores con chilaba y camellos, ¿no? Claro. Irán no es eso, en absoluto. O como en alguna película americana decía con escándalo en Estados Unidos, unos persas a los que les atacaban y decían: creen que somos árabes. Decían escandalizados. Claro. ¿Creen que somos árabes? Sí. Pero no fíjate, somos árabes. Pero, la respuesta del régimen ha sido el previsible, porque ahora mismo las protestas tienen una motivación fundamentalmente relacionada con la carestía de la vida. Y lo que ha hecho el régimen es proveer. Tratar de atajar eso, pero yo estoy convencido de que no se van a aplacar. Pero hace falta una estructura que, protestas. o sea, no basta solo quemar, lo digo simbólicamente, los órganos de gobierno, sino sustituirlos. Claro. De hecho, justo yo hablaba el otro día con mis padres al respecto, y me gusta mucho la historia italiana, y dije, es que cuando cayó Mussolini, estuvo Badoglio, que Badoglio venía del régimen. Badoglio era un débil general que venía del régimen, y hubo esa línea continuista hasta que luego cae. Yo lo que pienso en el tema de Irán, más que venga el Shah, que no lo creo, es que haya hablamos esas dos patas sobre que se sustenta el Estado iraní, el modelo Venezuela, claro, y la islámica, que caiga la islámica y quede solo la republicana. Porque, como decía Kissinger, de hecho, que es que el Irán es el único Estado-nación de esa zona. Claro, y los regímenes se desmontan desde dentro. Y el más antiguo. Justo, es una si no el único. Por supuesto. Bueno, un momento, el más antiguo con permiso de Egipto, ¿no? Eso es imbatible. Sí. Bueno, o sea, los iraníes podrían
tratar de remontarse a la época de los sumerios, pero eso se lo han apropiado más bien los iraquíes, que se proclaman sucesores de los sumerios. Pues eso, ¿cómo era el dicho? De lo de degenerando, ¿no? A ver, es que yo creo que don Luis va a escribir un libro que se va a llamar algo así como Amenofis IV, el difamado. No estaría mal, ¿eh? Bueno, yo creo que tenemos que llamar a nuestros miembros del equipo para que nos traigan la opinión de los oyentes. ¿Va a haber ataque o no? Porque usted no se ha pronunciado, don Endica. No lo creo. No lo cree. Pues, ¿Y va a haber sucesión? ¿Y usted pues cree que es posible una sucesión en el régimen sin ataque? Sí, eso sí lo cree. No lo sabe. De hecho, sí creo que a veces ignoramos también el factor, muchos análisis, el factor demográfico. El 50% de los iraníes tiene menos de 30 años. Es que es algo impensable aquí en Europa. Y esa gente no ha conocido otra cosa que el régimen de los ayatolás. Y es natural que se cuestionen si el régimen anterior era mejor o peor. Un poco como sucede aquí en España. Al final es eso. Entonces, yo pienso que el cambio sí tiene que llegar desde dentro, pero dudo que sea con el SA. Doña Carmen Carbonell. ¿Qué tal, don Luis? Sí, que trae el cambio a esta mesa de tertulia para traer la voz de la sensatez, la de los oyentes. La que más cuenta en esta emisora, porque lo que dicen los oyentes a veces es bastante juicioso. Yo alguna vez he lo dicho... que dicen los oyentes... Ha dicho yo a veces, a veces, porque por ejemplo elogian a Asís sin criterio alguno. Creo que debe ser su familia, por ejemplo. Eso debe ser. No, fuera de bromas, lo que dicen los oyentes es bastante interesante, sobre todo cuando abren de repente pequeños temas aparte de la tertulia, que también ponen bastante interés en eso, y nosotros copiamos lo que dicen a veces los oyentes para involucrarnos en según qué cuestiones que volvemos a sacar en la tertulia, a veces en formato de encuesta, como es este caso. La pregunta que lanzamos esta mañana era: ¿cómo definiría usted su sentimiento religioso actual en comparación con el que tenía hace 10 años? Yo no sé si don Luis ha lanzado esta pregunta porque se ha puesto un poco de moda lo de buscar en la biblioteca las fotos de hace 10 años, las de 2016, para ver cómo hemos cambiado, y esto es, por así decirlo, una fotografía espiritual. ¿Cómo éramos hace 10 años, en 2016, y cómo somos ahora, en 2026? ¿Nuestro sentimiento religioso es más fuerte? ¿Es menos fuerte? ¿Es igual? ¿O no tienen que puede darse el caso? Don Luis, el 46% de los encuestados considera que es más fuerte. O sea que su sentimiento religioso se ha reforzado en estos 10 últimos años. La segunda opción más votada, con un 33% de los votos, es que es igual el sentimiento religioso. Se mantiene... Eso nos da un 80% casi, entre ambas. Un 11% que dice que es menos fuerte y hay un 10% que no tiene. Esos son los datos que deja Twitter. Voy con comentarios. Cripto López, alguien que se hace llamar así, dice que ha marcado más fuerte, pero no tanto en lo referente a la fe, que dice que es igual, sino en lo referente a la cultura, la tradición. Hay veces que cambiamos nuestro baremo en función o en contraposición con lo que viene, ¿no? Y yo creo que quizás este oyente que se llama Cripto López lo dice en relación con otro tipo de religiones, por ejemplo, que quieren imponerse en nuestro país. Religiones o culturas, estoy pensando directamente en el Islam. Esteban Blasco dice: si hablamos de fe, más fuerte. Si hablamos de la Iglesia, la cosa cambia. Y es que hay muchos oyentes como Esteban que hacen esa diferenciación entre lo que pasa en la curia romana, por decirlo de alguna manera, y lo que es el sentimiento religioso propio. Chimet nos dice en Twitter: pese a los dos últimos papas, que eran demasiado progres y sin defender nuestra fe frente a los ataques de la izquierda, si nuestra fe es verdadera, ni el tiempo ni los curas la podrán quebrar. Otra cosa es que esa fe se convierta en cultura. Y de nuevo vuelven a poner encima de la mesa esa comparativa, ¿no? O ese paralelismo entre fe y cultura, sentimiento religioso y, como les decimos, tradición cultural. Publicaciones de YouTube. Voy con Tony Montana 3444. Dice que es más fuerte. Tony Montana era el de ¿Fiebre del sábado noche? No, ese era Tony Manero. Ese era Tony Manero. Tony Montana, ¿quién es Tony Montana? Pues me suena el nombre. Nuestro querido oyente, ¿quién va a ser sino Tony Montana 3444, que ya ven ustedes que ha saltado a la fama con comentarios como este? Dice que es más fuerte ya que el catolicismo lleva sufriendo ataques desde hace mucho tiempo. Scarface era el personaje de Scarface, la película. Pero es que es el propio Scarface el que está escribiendo en nuestras publicaciones de YouTube. Pero qué duda les cabe a ustedes. Nosotros tenemos oyentes de altos vuelos y bastante fama. Bueno, el caso es que decía que hay ataques
al catolicismo desde hace mucho tiempo, desde fuera y desde dentro de España, y dice que dentro de la propia Iglesia también. Es verdad que nosotros estamos ya asumiendo que cuando hablamos de sentimiento religioso hablamos directamente de cristianismo, de catolicismo, pero es verdad que también hay muchos oyentes que lo separan, ¿no? Que hablan de un sentimiento religioso que puede ser de otro tipo. Luis Pacios, 75, en esas publicaciones de YouTube, dice que hace 10 años nunca pensó que le ocurriría, pero ahora disfruta al acudir a la iglesia todos los días. Así que, pues nada, Luis, nos parece muy bien este mensaje. Y les dejo con un mensaje un poco críptico que nos manda Jorgito, viejo amigo 2736, que dice: hace 3 años que como excatólico mi fe ha aumentado mucho y estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Ahí lo dejo. ¿Puedo contar una anécdota al hilo de toda la exposición tan brillante que ha hecho Carmen? De los oyentes, de los oyentes. Es un comentario de Mariano Rajoy, que sé que no es el hombre más querido por la audiencia. Por lo que sea, por lo que sea. Respecto a José Bono, en una comida en Galicia hace muchos años, Rajoy comentó, dicen que la mayoría de los españoles son católicos no practicantes. Y dice, José Bono es el único practicante no católico que conozco. Hombre, a José Bono, acuérdense ustedes que le dieron la medalla de la Virgen de Cortes y a la vez le dieron otra condecoración que se le terminó retirando. Y José Bono dijo que mientras le mantuvieran la medalla de la Virgen de Cortes, que él se quedaba tranquilo, y todos decían, bueno, pues para lo que utiliza. La gran Oriana Fallaci, que una de las cosas que decías, dice, yo soy una atea, pero ¿qué atea soy? Soy una atea católica. ¿Qué otra cosa? Como todo el mundo. Claro. Quiere decir, como todo el mundo que es ateo. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias, dona Sistimer. Un placer, gracias a usted. Gracias, don Isaac Blasco. Un placer, muchas gracias. Gracias, don Endica Seoane. Un placer. Y bueno, pues ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares. Hoy su sección lleva por título Líala, insulta y descalifica si no tienes argumentos. Buenos días, don Paco. Saludos y gracias. Este espacio, una vez que se ha emitido por el Toro Televisión y Radio Libertad, mi compañera, mi colega, la control de sonido, María José Rosado, que está ahí, detrás de la cámara, lo sube a las redes. Y esto me produce una doble satisfacción, ambas de agradecimiento. Primero a los que comparten los argumentos expuestos, porque eso me anima muchísimo. Y la segunda satisfacción, porque a los que no comparten mi información ni opiniones, son incapaces de rebatir lo que digo y lo que opino. Solo utilizan palabras para descalificar a mi persona, pero no a los razonamientos que empleo y expongo. Ahora, vamos al lío. María Jesús Montero nos quiere liar con la palabra ordinalidad, una palabra poco empleada, y lo hace para justificar las decisiones tomadas entre Sánchez y Junqueras, que le dan 4.700.000 euros a Cataluña del Fondo Común. ¿Qué significa ordinalidad? El principio de ordinalidad se entiende como una modulación a la solidaridad interregional, con un sistema de financiación descentralizado, de modo que garantice que las regiones que más aportan cuenten finalmente con recursos no inferiores a la media. Pero un servidor, así como todas las comunidades autónomas menos Cataluña y muchísimos ciudadanos, lo que entendemos es que hay que darle más dinero a los independentistas catalanes para que voten los presupuestos de Sánchez. Y estos independentistas se inflen para poner embajadas en el extranjero, mantener chiringuitos de la lengua que valen un pastón, o instituciones absolutamente inútiles. María Jesús Montero, me tiene usted tan liado que ya confundo ordinalidad con ordinariez. La verdad de lo que pasa, lo que sucede, es que Sánchez está decidido a aguantar
aunque el tiempo y sus socios corren en su contra. Cree que gobernar es sobrevivir un día más, y ahora el precio de su permanencia en el poder es romper de mala manera el Estado autonómico. Repito, de mala manera. El lunes, más y mejor. Punto final.